Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte por tus palabras. Te agradecemos porque has dado tu vida. Te agradecemos y por la iglesia que nos une. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconocemos que somos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Tiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en esto que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías.
Al principio del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se lo llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor: así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías: así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor,
conservar a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguro se os hará conocido este Evangelio porque coincide en que ha tocado ayer, domingo, siguiendo también el tiempo, en este tiempo Mateo. Pero el Señor siempre nos da una palabra nueva. Sabe
lo que necesitamos y nuestra circunstancia histórica, lo que estamos viviendo, es distinto un día del otro. El Señor siempre tiene una palabra para un momento específico y el Espíritu Santo nos ilumina según lo que necesitamos. Y el Señor hoy nos da esta palabra en que Jesús viene a nuestro encuentro como va al encuentro de la muchedumbre. Nos relata Mateo en este Evangelio que la muchedumbre rodeaba y seguía al Señor, porque había visto signos y lo querían milagros, que necesitaban una palabra, estaban hambrientos de una palabra y del Señor. ¿Y qué hace Jesucristo? Lo que hace Jesucristo es que actúa con milagros, nos relata el Evangelio. Dios, Jesucristo, hace milagros en el pueblo, pero sobre todo nos dice el evangelista que Jesucristo se compadeció. Jesús padece con la muchedumbre, con esta gente, y cuando uno compadece, Jesús, cuando hace esto, es porque ve a la gente necesitada, a la gente que sufre, y sale a su encuentro, sale al encuentro de esta gente y refuerza la palabra. Sabemos que los milagros siempre refuerzan la palabra que nos da la fe. Y Jesucristo hacía milagros para corroborar, para que la gente viera y escuchara las palabras de Jesús. Y nosotros probablemente, en principio, podemos venir así, necesitados de una palabra, al igual que esta pobre gente. Y venimos a la Eucaristía buscando al Señor, buscando una palabra de fe que nos sostenga en estos días. Y también está la actitud de los discípulos. Los discípulos, Jesús les dice una cosa muy interesante, porque Jesús ya venía con los discípulos, sabía, digamos así, el alimento que poseían, porque estaba con ellos. Y sin embargo, el Señor hace un diálogo. Cuando el Señor inicia uno de estos diálogos, siempre sabemos que tiene un trasfondo, una palabra que nos muestra algo a través de los discípulos. Y les dice, denle de comer a toda esta gente. Denle de comer. El Señor sabía lo poco que tenían, el alimento que tenían y que no podían abastecer a toda esta gente. Y los discípulos dicen, Señor, pero si solo tenemos 5 panes y 2 peces, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Esto expresa, nos hace ver, incluso nos vemos muchas veces identificados en los discípulos, en que no tenemos una palabra para dar a la gente como la tenía Jesús. Jesús, que se compadecía, tenía misericordia de la gente y hacía milagros, se entregaba. La evangelización les daba una palabra. Sin embargo, muchas veces nosotros, frente a la misión que nos da el Señor, nos vemos pobres. Estos 5 panes y 2 peces representan la pobreza de los discípulos y que efectivamente vemos que dentro de nosotros solo hay esto, solo hay pensar en nosotros mismos, igual que los discípulos pensaban simplemente en ellos, en qué comer, porque decía, ya es tarde. Bueno, no lo encuentro. Ya es tarde y no tenemos nada para darles de comer. Ya es tarde, que vayan a un pueblo que que vayan y que busquen, que compren algo de alimento, porque nosotros solo tenemos esto. Incluso muchas veces pensamos así, simplemente en nuestro alimento, en nuestro alimento, en lo que poseemos, y no vaya a ser que donándome, digamos así, me vaya a quedar sin alimento, me muera. Al final, esta es la realidad en la que nos encontramos, en que muchas veces no podemos amar, no podemos donar al otro, no podemos servir al marido, a la mujer, a los hijos, o renegamos constantemente lo que hacen. En el fondo no podemos salir de nosotros mismos porque se nos hace presente la muerte. Pensamos que ya no podemos, y muchas veces nos sentimos identificados como estos discípulos, que lo poco que poseemos no lo queremos guardar, o incluso en mi salvación, mis cositas, pensando en uno mismo, en yo me salvo y ya está,
no me importa los negas, o me retengo, me guardo mis bienes en este tiempo de pandemia, que no hay trabajo, que me pueden sacar, o veo que ya empiezan a bajar los gastos, me empiezo a guardar y al final no me dono frente a tanta gente que sufre o pasa hambre y que no tiene que comer en el día a día. Y probablemente vivimos así, pensando en nosotros mismos y no saliendo de nosotros y donándonos, como los discípulos. Y nos vemos así. Vemos que los discípulos tenemos una pobreza. El Señor, ¿por qué me preguntas esto si tú sabes que de mí no sale el donarme, no sale el amor? Es interesante porque el Señor, después de que le dice eso, tráenmelos. Estos 5 panes, estos 2 peces, te dice a ti, esta pobreza que tienes tú, dámela a mí. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz? Ya desde ese momento anticipa el misterio que va a realizar. Jesucristo en la cruz carga con nuestros pecados, muere por nuestros pecados, para esta muerte de lo que yo hablaba, esta muerte que pensamos que vendría si no nos donamos, esta muerte que se nos hace presente constantemente y por eso nos guardamos la vida, no nos donamos, murmuramos, juzgamos, pensamos en nuestros bienes, en retenerlos o satisfacernos, es porque se nos hace presente y pensamos que vamos a morir en el caso contrario. Si nos partimos, si nos donamos, pensamos que vamos a morir. Y lo que nos olvidamos es que Cristo ya ha cargado estos 5 panes y estos 2 peces. Y ha muerto en la cruz, ha pagado por ellos y ¿qué ha hecho? Ha resucitado. Ha resucitado. Estos 2 panes, que es lo mismo que hace en la resurrección, estos 2 panes los transforma a tal punto que alimenta a una muchedumbre y que sobra. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Alimentó a muchísima gente y sobró. Se saciaron y sobró. Esto que nos hace presente, la gracia de Dios. La gracia de Dios que es Él mismo, que se entrega a nosotros, el Espíritu Santo, que viene dentro de nosotros para que podamos donarnos, para que podamos partirnos, para que podamos caminar sobre la muerte. Y ya, gracias al misterio pascual, a la muerte y resurrección de Jesucristo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y si la muerte no tiene poder sobre nosotros, si hemos vencido la muerte, si Cristo ha vencido la muerte en nosotros y nos da el Espíritu Santo, la gracia, Él mismo, se entrega a nosotros, veremos poco a poco que en la medida en que la acojamos, porque podemos endurecer nuestro corazón, podemos cerrarnos a la gracia, Dios no lo quiera, y condenarnos. Dios no lo permita. Y esta gracia que Dios nos quiere dar y que seguramente nos permitirá acogerla, esta gracia es lo que ha hecho Jesucristo en su vida. Es el donarse, es el partirse, igual que en esta Eucaristía. Partirse para alimentar una muchedumbre. El cuerpo de Cristo que ha venido al mundo, se ha hecho lo más pequeño en un pesebre, se parte y se entrega y da alimento a una muchedumbre, a toda la humanidad. Nos da para que alimentándonos, igual que a esta pobre gente, podamos dar obras de vida eterna. Esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros y nos quiere dar, teniendo vida eterna, podremos, dentro de nuestra vida veremos esto, que tendremos compasión de los demás. Es el Espíritu de Jesucristo que nos moverá, es este hombre nuevo que Dios está reconstruyendo dentro de nosotros, que ha vencido, ha destruido el hombre viejo y ha germinado a través del bautismo, ha metido una semilla de la fe para que crezca la vida divina dentro de nosotros. Y el Señor hoy nos alimenta como esta pobre gente, nos da una palabra en nuestra vida concreta hoy. Y es momento, digamos así, de preguntarnos cómo es, porque podemos recibir una palabra y obviar nuestra realidad, nuestro momento, o no querer reconocer nuestro pecado, nuestra pobreza, que nos hace presente la muerte. A lo mejor vemos que somos egoístas en el día que nos hemos negado un momento que nos han pedido un favor, o yo qué sé, o ha visto que el otro está sufriendo, que está haciendo algo y podrías haberle ayudado, entregado, o lo que sea, ¿no? O una llamada a un amigo, una llamada a alguno que está sufriendo, que ha perdido un ser querido, etcétera. Tanta situación, o habernos donado con nuestros bienes, en fin, tantas cosas que el Señor nos puede haber inspirado en el día y vemos que ha sucedido en nosotros lo contrario.
Es momento, no te escandalices de tu pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a curar, a salvar a aquel que estaba perdido. Y ese que estaba perdido en el pecado, destruido, somos tú y yo. Y el Señor nos quiere así, nos quiere coger, como ha hecho con los discípulos, traedme vuestras 5 panes y vuestros 2 peces. Nos dice hoy, dame tu pobreza, dame tu pecado, que yo lo transformaré en gracia. Así que, hermanos, acojamos esta obra, la misericordia que Dios quiere hacer con nosotros. No la desperdiciemos simplemente por pensar que nosotros podemos salvarnos, intentando y fatigándonos constantemente. No podemos por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios que se nos entrega hoy y sobre todo a través de este sacramento. A nosotros, con la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, y a ustedes también la recibirán a través de la comunión espiritual. El Señor viene con fuerza a entrar en tu vida. Permítele entrar en tu vida, que la transformará de este hombre viejo a un hombre celestial de vida eterna. Amén. El Señor nos ama y nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que continúen alimentando al pueblo de Dios con el pan de la palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que el Espíritu Santo ilumine a nuestras autoridades, para que sepan proveer de lo necesario a la nación en esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos y sus familiares, para que Dios les done la fe y la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en este tiempo de dificultad nos mantengamos firmes en el amor de Dios y lo hagamos presente a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por aquellas intenciones que nos habéis hecho llegar a través del Facebook del Arzobispado, para que el Señor las acoja a estos hermanos que han fallecido cercanos en estos días, para que el Señor los tenga en su reino. Y también aquellas intenciones por la salud de tantos hermanos, u otras intenciones, incluso las que tengamos ahora en el corazón, las lleve a término si es lo que nos conviene, si es su voluntad. Y también le pedimos al Señor que nos done la fe, y sobre todo que nos conceda la humildad para poder acoger su gracia y que se realice en nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, estas oraciones que te hemos presentado. Llévalas a cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su
trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, tú eres mi Dios, a ti yo te busco, mi alma tiene sed y hambre de ti, mi alma tiene sed y hambre de ti. Dame de beber tu sangre, dame de comer tu cuerpo, Señor. Alimenta mi alma para alabarte, por siempre vivo en Dios.
Oremos. Quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y les recuerdo, mañana a las 7 va a ser la Eucaristía, igual que todos los días, pero la va a celebrar Monseñor. Monseñor ya no va a celebrar el miércoles, la va a celebrar mañana martes, y el Padre Josué, en cambio, va a celebrar la Eucaristía el miércoles. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor, aleluya, gracias al Señor.